Well, you can stand if you like, that's fine with me. Pueden quedar de pie, no hay problema. So, I'm going to talk about molecular biology and how it gives us evidence for God is our creator. Vamos a hablar un poquito acerca de la biología molecular y cómo es que da evidencia que Dios es el creador. The first thing I want to talk about is the scientific method, which many of us are very familiar with. Lo primero que vamos a hablar es del método científico y muchos estamos familiarizados In con order to él. be a scientist, you must be very curious and you must observe things and wonder why. Para ser científico uno tiene que ser una persona muy curiosa, saber observar y hacer preguntas de por qué. When you put your why to a question, it becomes what we call a hypothesis. Cuando uno aplica el por qué a una pregunta, entonces se convierte en una hipótesis. You look at the world around you and you see things happening and you come up with ideas as to why they're happening. Uno observa el mundo que nos rodea, uno ve cosas que suceden y uno se pregunta, bueno, tengo una idea de por qué están sucediendo. These ideas of why they're happening are called hypotheses. Las ideas de por qué suceden se llaman hipótesis. So in science, then we take our hypothesis into the laboratory and we try to test if that is true or not. En la ciencia, llevamos esas hipótesis al laboratorio para poder probar si es o no verdad. In science, we can never prove something, we can only disprove. En la ciencia nunca se puede comprobar a algo, simplemente se puede demostrar que no. So in all of my work, I'm trying to prove myself wrong. Así que en todo mi trabajo trato de comprobar que estoy equivocada. If after many years I can't prove myself wrong, Y si después de muchos años no puedo comprobar que estoy mal, and my colleagues can't prove my ideas wrong, y mis colegas tampoco pueden demostrar que estoy equivocada, then the hypothesis becomes bigger than a hypothesis, it becomes a theory. entonces la hipótesis crece y ya se convierte en teoría. So in biology, we don't get to use the word law, we get to use the word hypothesis and theory. En biología no podemos hablar de leyes, hablamos de hipótesis y teorías. Laws are reserved for chemists and physicists. Las leyes se reservan para los químicos y los físicos. Because in biology, we never know if we have all the information. En biología nunca sabemos si tenemos toda la información. Still, if we test over and over again our hypothesis, then we think it's a good one. Así que si uno prueba una y otra vez la hipótesis, entonces creemos que está correcta. So I want to imagine with you that you are a horny toad. Así que quiero mencionar que ustedes son un lagarto de estos espinosos, Because you're curious. porque son curiosos. You're a horny toad scientist. Ustedes son científicos, lagartos espinosos, así es. And you decide you want to survey your environment. Y deciden encuestar el ambiente. And in your environment, you want to look at all the organisms that are living there, all the plants. En el ambiente uno quiere ver todas las plantas, todos los organismos vivientes. And you survey hundreds of miles, and scientists after you survey. Entonces ustedes van y escudriñan todas las cientos de millas, y los científicos también. And 5 generations of lizard scientists study their environment. Y 5 generaciones de lagartos científicos están estudiando el ambiente. And they go over the mountain and study over there, and they study over here, and they study everywhere. Y van de aquí para allá estudiando por esto, estudiando por lo otro. And they conclude that all plants are only a meter tall. Ellos concluyen que todas las plantas solamente miden 1 metro. Because in all of their experience, no plant is taller than a meter. Porque en toda la experiencia de ellos, ninguna de las plantas es más de 1 metro. But what happens when they find this? Pero ¿qué sucede cuando encuentran esto? Even though that hypothesis was old and well tested, it must go away. Aun cuando esa hipótesis era antigua y bien probada, debe desaparecer. I don't know what you call these here, but in the United States we call these Joshua trees. No sé cómo se llaman aquí esto, pero son los árboles, los Joshua. Sí, o sea, es un tipo de cactus ahí. Is it the same? Yeah. ¿Cómo se llaman aquí? The point is as a scientist, the first time you find this, your hypothesis about the plants must go away. Así que la idea es que como científico, una vez que uno encuentra esto, ya todas las hipótesis tienen que desaparecer. So what I'm going to talk to you about today are some examples of a Joshua tree, some examples that contradict evolution. Así que vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de este árbol de la yuca, de algunos
algunas contradicciones. You will not hear these talked about in textbooks, even though they're very real facts. Esto nunca lo van a leer en los libros de texto, además, a pesar de que son hechos reales. The news you read online, the science news, is not going to highlight things that contradict evolution. They have a different agenda. Lo que van a leer en internet, nunca van a ver algo que contradiga a la evolución. Ellos tienen su propia agenda. The non-scientist must begin to realize that the science they're given from the news is not all of the science there is. Los que no son científicos deben saber que todo lo que viene en la noticia no necesariamente es verdad. Additionally, those who are learning science must also realize that all the science they read in their textbooks is not all the science that there is. Y aquellos que están aprendiendo ciencia deben saber también que todo lo que leen los libros de texto no es la totalidad de la ciencia. There is a very real agenda, a very real plan to not let you know this. Hay una agenda muy bien elaborada para ocultarles esto. We know that the devil was a liar from the beginning. Sabemos que desde el principio el diablo es el padre de la mentira. And if there's any way that he can cut off or undermine your belief in what God says, he'll do anything he can. Y si hay algo que él pueda hacer para poder estorbar lo que creamos en lo que Dios dice, entonces lo va a hacer. In a very real way, this is a struggle that we're not fighting against flesh and blood. Y en una forma real, esta es una lucha que no es contra sangre y carne. In a very real way, someone is actively trying to prevent you from believing. En realidad hay alguien que está tratando de prevenir que creamos. So in biology, the theory of evolution indicates that it is mutations that then get selected for in a population. Entonces, en la biología, la teoría es que son mutaciones, que son cambios y son seleccionados en una población. That somehow when you get mutations, you get new abilities, and those abilities might make you better for your environment. Y de alguna forma, al mutar, entonces obtienes nuevas habilidades y te va a ser más apto para las cosas. So evolution is very much dependent upon your environment in order to choose those good mutations. Así que la evolución depende mucho del ambiente para que los seres puedan escoger esas mutaciones. Of course, in our scientific collective understanding, almost 100% of the time, mutations are never good. Y dentro de la comprensión científica, casi el 100% de las mutaciones no son buenas. So when humans get mutations, they get cancer and Down syndrome and retardation and disease. Y cuando los seres humanos reciben mutaciones, entonces también adquieren el síndrome Down y cáncer y otras enfermedades de esta naturaleza. So far, I've not gotten eyes in the back of my head or wings. Hasta este momento todavía no me han crecido ojos en la parte de atrás ni tampoco alas. Even though this might be a good thing for my children. Para mis hijos sería algo bueno, ¿verdad? So from the point of evolution, mutations must have in the past over millions of years given us something new. De acuerdo a la evolución, las mutaciones requieren millones de años para darnos algo bueno. And then living in the environment, those who had new, better things were able to survive and make many children. Entonces, viviendo en un mejor ambiente, los seres que han tenido mejores cosas han podido sobrevivir y de esa manera procrear. But is this really true? Is this what we really see in the environment? Pero ¿será esto verdad? ¿Es esto lo que vemos en el ambiente? So I want to talk just a little bit about how humans interact with other species. Vamos a hablar un poquito de cómo es que los humanos interactúan con otras especies. How do you interact with this species? ¿Cómo interactúas con esta especie? We eat it. Te lo comes. How do we interact with this species? ¿Y cómo interactuamos con esta especie? We plant it where we want and we grow it and we eat it also. Lo sembramos donde queremos, dejamos que crezca y también comemos el fruto. So we dominate these species. Así que dominamos las especies. How about this species? ¿Y qué en cuanto a esta? How do we interact with this species? ¿Cuál es nuestra interacción con esta especie? We dominate this species also. También la dominamos. If we wanted to, they could be completely erased from all the earth. Si así lo deseáramos, podríamos borrarlo de la faz de la tierra. It's just our choice. Es nuestra opción. But we don't dominate them because we're stronger or faster or bigger. Pero no los dominamos porque seamos más fuertes, más rápidos o que más grandes. Instead, we dominate them because of our minds. Los dominamos gracias a nuestras mentes. So the human mind is a fact of nature. It is here.
Y la mente humana es un factor de la naturaleza. Aquí está. But based on the premise of evolution, is there enough in the environment to have brought forth the human mind? Pero basándonos en la premisa de la evolución, ¿habrá suficientes cosas en el ambiente como para haber creado la Do mente you humana? need to love and to do complex math in order to reproduce? ¿Necesitas amar y saber hacer matemáticas para poderte reproducir? Do you need to make music? Do you need to experience joy in order to make children? ¿Necesitas saber tocar instrumentos o hacer música y o experimentar gozo para poder hacer hijos? Is there actually anything in the environment that could have caused the human brain to come forth? ¿Habría algo en el ambiente que pudo haber hecho que el cerebro existiese? And I don't think that there is. No creo que lo exista. Additionally, there was a contemporary, a friend, a person who worked with Charles Darwin, Hubo un amigo que trabajó con Darwin who also came to the same conclusion. He was actually the one who came up with the idea of natural selection. y él llegó a la misma conclusión. Es el que a quien trajo la idea de la selección natural. Charles Darwin believed that maybe it was sexual selection, that the choosing of a mate is what passed on the right genes. Entonces Darwin pensaba que tal vez era la selección de una compañera adecuada la que daba todos los genes. Instead of the environment choosing. En lugar que sea el ambiente que escogía. But when you read what Alfred Russel Wallace, this friend of Charles Darwin, said, Pero cuando uno lee lo que dice Alfred Russell Wallace, este amigo de Darwin, I'll read it and then you can read it. Sure. When we compare the savage animal with the higher developments of man, we are driven to the conclusion that his large and well-developed brain that he actually possesses is an organ quite disproportionate to his actual requirements. A brain slightly larger than that of the gorilla would, according to the evidence before us, fully have sufficed for limited mental development of the savage. We must therefore admit that the large brain that humans actually possess could never have solely come about by the process of evolution. sí, cuando comparamos el salvaje, o sea, el animal, con el desarrollo superior del hombre, llegamos a la conclusión de que el cerebro que posee, grande y bien desarrollado, es un órgano bastante desproporcionado para sus requerimientos reales. Un cerebro ligeramente más grande que el del gorila, de acuerdo a las evidencias, bastaría para el limitado desarrollo mental del salvaje. Y por tanto, debemos admitir que el gran cerebro que en realidad posee de ninguna manera podría haberse desarrollado únicamente por las leyes de la evolución. So the human brain defies evolution. Así que el cerebro humano desafía la evolución. Now we'll talk a little bit about molecular biology, which is my first love. Vamos a hablar entonces ahora acerca de la biología molecular, que es su primer amor. So molecular biology is about studying things that are smaller than a cell. La biología molecular es estudiar cosas más pequeñas que una célula. So I've chosen my pictures to show you zooming in on a cell. Así que tenemos la foto haciendo un zoom a la célula. So what we're looking at on the far right is bone. Lo que tenemos a mano derecha total es un hueso. The little black things are actually bone cells. Las cositas negras son células de hueso. They look like this when you look at them very closely. Así se ven cuando uno los observa muy de cerca. This one is unhappy. It's all shrunken in from. Y está un poquito infeliz, está bastante arrugado. But you can see that it's created a space to live in, and it is what's responsible for producing the bone matrix, the hard part around it. Y vemos que se ha adaptado y ha permitido que pueda crecer el hueso. It actually has many cellular projections by which it's in contact with other bone cells, so they can coordinate the production of bone. Y tiene muchas proyecciones a los lados y están en contacto con otras células y hacen que pueda desarrollarse el hueso. It does not look very complicated, No but this is what's pareciera going on inside a cell. No pareciera ser muy complicado, pero miren lo que sucede dentro de la célula. This still maybe doesn't look very complicated, Y posiblemente no pareciera muy complicado, but what we know about it now is it is fantastically complicated, so much more than we can even begin to actually comprehend. pero realmente lo que conocemos de esto es tan complicado que ni siquiera podemos empezar a comprenderlo. Darwin was able to present his ideas during a very unique time in history. Darwin pudo presentar sus ideas en una época muy única en la historia, muy singular en la historia. In general, the intelligent people were tired of the Christian church telling them how to act and how to behave and what to believe. En forma general, las personas inteligentes están muy cansados de que la religión les dictara qué es lo que tenían que pensar y qué es lo que tenían que creer.
Compounded with this, they knew nothing about what was inside the cell. They thought it was a little bag of nothing. Y junto con esto, no sabían absolutamente nada lo que estaba dentro de la célula. Pensaban que era una bolsita de nada. If molecular biologists were listening for the first time to Charles Darwin today, Si los biólogos moleculares escucharon por primera vez a Darwin hoy día, and he was standing in front of them telling them all of this just accidentally happened over a million years, y él les estuviese diciendo, bueno, esto todo fue por casualidad durante millones de años, the molecular biologists would laugh. There's no way. se reirían de él. ¿De qué manera? Pues, ¿qué se le ocurre? But the devil has good timing, and he knew when this should be a good time to present these ideas. El diablo sabe bien cuándo presentar sus ideas. So I'm going to show you a small movie of just some very basic things that happen inside the cell. Vamos a mostrar una pequeña película de las cosas que suceden dentro de la célula. This is just a picture of what happens inside each and every cell. This is not a real movie, but the proteins, they really look real. These are real diagrams of the proteins based on pictures. Estos son diagramas de las proteínas basadas en fotografías, aunque no es algo que fue filmado en real. So this is what every cell does to make proteins, and this is in real time. This is how fast the replication or the translation of your DNA takes place. Esto es lo que sucede en forma de tiempo, es real. So this thing is making a copy of the DNA to be used to make protein, Está haciendo una copia del ADN como para hacer proteínas and it goes this quickly. y sucede tan rápido. It is a very complicated mechanism. Many proteins involved, like you saw at the beginning, many proteins coming in to interact. Y como ven, muchas proteínas entran y se interactúan. And it is during this process that your cells decide or what proteins the individual cell will make. Y es durante este proceso que las células deciden qué proteína van a hacer. O las proteínas deciden qué célula van a hacer. It must this blue protein must do this perfectly, and it is making a perfect copy of the DNA that quickly. La proteína azul está haciendo esto perfectamente, pero tan rápidamente, el ADN. We'll go to the next movie. Y vamos a ver la siguiente película. Once this copy of the DNA gets made, it gets taken outside of the nucleus, and Una there it vez- is used to make a protein. Una vez que está hecho la copia del ADN, sale del núcleo y es ahí donde va a hacer otra proteína. So here we have ribosomes, which maybe you have heard of before, ribosomes. Aquí tenemos los ribosomas, que tal vez han escuchado de ellos. And now the protein is actually being made. We have the transfer of information from DNA into an intelligent process of making a protein. Y ahora entonces tenemos el ADN y estamos haciendo en forma inteligente una proteína. So like I said, this is not a real movie, but these are what the molecules actually look like inside of our cells. Aun cuando no es una película real, así este aspecto tienen las moléculas dentro de la célula. The little red thing coming out of the top of the ribosome is the newly being made protein, the new protein. Y la cosa roja que va surgiendo arriba, es la proteína nueva. And this is in real time. This is how quickly it happens. Y así de rápido sucede. It happens very, very quickly, and this is the number one most basic element of being alive, of Y being a cell. esto sucede tan rápidamente y este es el elemento único más importante que significa estar con vida. The ability to make proteins. Even the most simple cell in the world is able to do this. La habilidad de crear proteínas y cada célula puede hacer esto. We'll go to the next movie if it will play. Y vamos a ver si la siguiente película. So this type of thing happens inside our cells where the cell has made a number of proteins and now it's going to export those proteins, take them outside of the cell. Esto es lo que sucede dentro de las células donde han hecho varias proteínas y lo van a exportar de la This movie is a célula. little different. Oh, there it goes. Ahí So va. this is the way that the proteins are packaged up and they're being carried Así- like a highway. Aquí están empaquetadas las proteínas y se las lleva como si fuera una carretera. And you can see the mechanism that is walking Y, vemos, along. y se ve el mecanismo como que está caminando. So we'll continue. Y continuaremos. We can go on. Muy bien. So these are the very, very, very simple mechanisms inside of our cell, and yet Estos son los mecanismos tan sencillos dentro de las células, sin embargo. they require
a large number of very complicated proteins. y requieren el origen de muchas proteínas muy complicadas. So this is a diagram of metabolic processes that happen inside of a cell. Este es un diagrama de los procesos metabólicos que These are suceden dentro de la célula. We call these in science housekeeping genes. Esto en la ciencia los llamamos los genes de limpieza de orden de casa. Like the minimum processes that must keep an organism, a cell, alive. Es el proceso mínimo que se debe hacer para que mantenga con vida la célula. If we zoom in on one area here, and this is available for free online, so you can Y take a si look. lo acercamos bien en una de las áreas, y esto lo pueden obtener libre en línea, Most of the things there in blue are proteins that are carrying out some function. lo que viene en azul son proteínas que están realizando una función. This is an example of how our cells break down fats. Esta es una forma cómo se desdoblan rápidamente las células. We do this, bacteria does this, everybody does this. Lo hacemos, las bacterias lo hacen y todo el mundo lo hace también. Now I'm zoomed in a different area for the consumption of sugar. Ahí vemos otra área que es el consumo del azúcar. This is a very simple mechanism. This is part of the Krebs cycle or a cyclic, the citric acid cycle. Maybe you've heard of this. Ok, esto es algo, parte del ciclo Krebs o del ácido. Almost every living organism has this also. Casi todos los organismos vivos también tienen esto. Plants, bacteria, humans, dogs, everybody. Las plantas, las bacterias, los humanos, los perros, todo el mundo lo tiene. And once again, many of the things in blue are proteins that are carrying out this function. They're Y enzymes. nuevamente, lo azul son las proteínas, enzimas que llevan a cabo estas acciones. So up at the very top in the left corner is a protein called succinate dehydrogenase. La parte superior izquierda hay una proteína que se llama, como ella dijo, And if we zoom in on this, this is an actual picture of what this looks like. y esta es una foto real de qué aspecto tiene. This thing has a heme bound to it, and FAD. Those are cofactors like our hemes in our blood. Tiene el factor M, así como lo tenemos en la sangre. It's an energy receptor. It receives energy in the form of electrons. Es un receptor de energía y recibe energía a través de los electrones. So as we zoom in on this protein, it becomes more and more beautiful and more complex. Así que en la medida que nos acercamos a esta proteína, se hace más hermosa y más compleja. The protein, of course, is made of amino acids, which of course are made of individual atoms, carbon and nitrogen and oxygen atoms. Y esto está hecho de aminoácidos, ¿verdad? Y también de átomos. And of course, those are made of things I don't know anything about. Y esos están hechos de cosas que quién sabe lo que sean. As we look at a Dice cell, we can recognize that what's going on inside is even more complex than the largest city in the United States. En la medida que miramos una célula, notamos que es mucho más complejo y suceden más cosas que la ciudad más grande de los Estados Unidos. The organization inside of a cell must be perfect and it must work very well. There are repair mechanisms, but it must go on very well. La organización interior debe ser tan compleja y debe funcionar bien. Sabe repararse a sí misma, pero todo debe estar bien coordinado. So we have energy production, we have transportation, we have coordination with the central government. La producción de la energía, hay transportación, hay coordinación con el gobierno central. And each cell interacts perfectly with each other. So Okay. imagine all the cities of the world perfectly coordinating everything that needs to be made. Imagínense, cada célula se coordina perfectamente una con otra. Imagínense que todas las ciudades del mundo se están coordinando para que todo salga bien. It is that complex. Así de complejo es. And the theory of evolution would ask us to believe that this randomly came into being, and each of them came into being independently. Y entonces imagínense, la teoría de la evolución nos pide que creamos que esto todo fue al azar y que todas las cosas fueron al azar y están bien coordinados. This is beyond comprehension and beyond credibility. This is Esto va beyond mucho, belief. mucho más allá de la comprensión, de la credibilidad, mucho más de lo que podemos creer. That each cell would be able to produce what's needed for the whole organism without being in competition. Y que cada célula puede producir lo que se requiere para el organismo sin estar en competencia.
and that they would be perfectly coordinated. y que estuvieran coordinados perfectamente. And that each of them came into existence independently. Y que cada How uno could that be? llegó a la existencia en forma independiente, imagínate. So I'm going to talk now just a little bit about fossils, only because I want to make a point about fossils. Quisiera hablar un poquito de los fósiles solamente porque quiero destacar un asunto de los We have fósiles. seen these pictures a few times. These are trilobites. Hemos visto estas fotos en varias ocasiones, son trilobites. Trilobites have amazing eyes. Tienen ojos maravillosos. This is a fossil where it's almost his eyes are almost in 360 degrees, almost all the way around his head. Tenemos aquí en los ojos que son casi 360 grados. But this picture should be familiar to you. Pero esta foto debiera ser algo conocido para nosotros. It looks almost exactly like a fly, right? Pareciera casi como una mosca, ¿verdad? Here's the fossil, Aquí está el fósil. 500 million years old, Hace 500 millones de años, according to evolution. de acuerdo a ellos, ¿verdad? De acuerdo a la evolución. And here's the fly, the modern fly, Y esta es la mosca moderna. and his eyes are almost identical. Y los ojos son casi idénticos. If you see in these eyes, at the end of each eye has a lens, and at the end there's a neuron, a neuron cell. Vemos que los ojos al final hay como una lente y cada uno tiene una neurona. Neurons are the most complicated cells that we know of. Y las neuronas son las células más complicadas que conozcamos. They can be up to a meter long, a Pueden- single cell. Una misma célula puede tener casi 1 metro de longitud, From my toe all the way to my back. desde la punta de los dedos hasta la parte de atrás. And they conduct electricity, they conduct information. Y conducen información y So electricidad. in the modern fly's eyes, they have neurons coming out of each lens that communicates to the fly's brain. Entonces, y de la mosca moderna, hay neuronas que sale de cada uno de los lentes y se comunica con el cerebro. And here are some beautiful pictures lighting up neurons, the brain of a fly, and showing the neurons inside a fly's brain. Aquí vemos una mosca moderna y cómo es que las neuronas iluminan diferentes sectores del cerebro. So what's interesting is that all of this ability must be present in the trilobite because his eyes are identical to Y- the fly. Y lo que es muy interesante es que todo esto debiera ser algo que sucedió con los trilobites también, porque es casi idéntico que la mosca, el ojo. The trilobite is not the first organism we find in the geologic column, but he's very far. They think that he's one of the original organisms known on this earth. Los trilobites son uno de están muy a la base de la columna geológica y ellos están ahí y son muy remontados en la historia, And yet, según esto. obviously, it must have been very complicated to have neurons like this, the most complicated cell in existence, and there we find no evidence of any animal like it before in the fossils. Entonces vemos que es muy complicado lo que de las neuronas y cómo es que lo tuvo, porque no hay evidencia de algún animal previo que lo haya tenido entre todos los fósiles. So this is another example of something that contradicts evolution, but is very clear in all the fossil record. Y esto es algo que también está en contradicción de la evolución, y está muy claro en todo el registro fósil. I would like to give you one more example. Vamos a darles un ejemplo más. What is the source of complexity? ¿Cuál es la fuente de la complejidad? Imagine you found this on the ground. Imagínate que encontraste esto ahí tirado Would en you el suelo. think, wow, that's a pretty rock. I wonder how that came to be. Y ustedes pensarían, ay, qué bonita piedra, ¿cómo llegó a estar así? But no, you would know that some human, someone made this No, pero pues uno obviamente diría, pues alguien lo hizo, because it has structure and function. puesto que tiene una estructura y una función. And it is a shape that naturally rocks don't come in. Y es una forma en la cual no se presentan las rocas en forma natural. And if you found this when you were walking along the road, Y al caminar por el camino te topas con esto would también. you think, wow, what a unique grouping of metals? Ay, qué bonita forma de metales. Or would you think someone made this? O pensarían, ¿alguien lo hizo? Obviously, when we see something that's complicated with function, we know that there must be a maker. Obviamente, cuando uno ve algo que tiene una función compleja, tiene que haber tenido un creador. Imagine if you found something like this laying on the ground. Y si te encontraras algo así tirado en la This is an tierra, electric motor and it functions very well. es un motor eléctrico y funciona perfecto. And we see this, we know that someone made it because there's information and function. Y
Y cuando lo vemos, sabemos que alguien lo creó porque hay información y funciones. Now imagine you find this laying on the ground, Y también podemos encontrar este otro. which is just as complicated but even more efficient than the other motor. Es tan complicado, pero aún más eficiente que el otro motor. This is how bacteria locomote. This is how bacteria move. Es la forma, es la locomoción de las bacterias. It has all the same parts as an electric motor, but it's more efficient and it can use electricity in numerous different forms. Y tiene todas las mismas partes del motor eléctrico, pero utiliza electricidad en diferentes maneras. So why would we think that this did not have a maker? ¿Por qué creeríamos que esto no tuvo un creador? So now I'll look again at the human body. Vamos a regresar al cuerpo humano. If we look at what our bones are actually made of, this picture on the right is what's called hard bone, dense bone. Si vamos a ver la composición del hueso y la foto de la mano derecha es el hueso duro, compacto. So it's produced by the cells that live in that, but they make the matrix that they live in. Es producido por las células que viven en él y ellas hacen la matriz en la que viven. So this is a picture, a close-up of part of that matrix. Aquí vemos un acercamiento de parte de esta matriz. Do you know what this is? ¿Saben lo que es esto? This is collagen. Es colágeno. It's what's found in the ligaments and tendons, Es lo que se encuentra en los ligamentos y los and it's tendones. also the scaffolding of bone. Y también es el fundamento de los huesos. So this is dense collagen. It's very tightly packed together. Es colágeno muy denso, muy empaquetado. Does this remind you of anything? Have you ever seen anything that looks like this? ¿Tienen algún aspecto, o sea, se les parece familiar? There. Ya, ahí está. Yes. And our body uses it almost exactly the same way. Y nuestro cuerpo lo utiliza casi de igual manera. So here is collagen in its loose form in your skin in pink. Aquí tenemos el colágeno en forma liberal, suelta, así como en la piel. Although collagen looks like steel, it's stronger than steel. Aun cuando tiene el aspecto del acero, es más fuerte que el It acero. has a tensile strength, which is the ability to be stretched but not broken. That's better than steel. Tiene una fuerza tensil, donde uno lo puede estirar y no se va a romper fácilmente. Therefore, as long as I move in regular motions, I don't hurt myself. Así que si me muevo en forma regular, no me voy a lastimar. It stretches but does not break. Eso se estira, pero no se rompe. So construction workers, they use this steel in a very similar way as our body does. Los constructores utilizan el acero, el hierro, de una forma muy similar que el cuerpo. In our bones, collagen is laid down as a scaffolding, and then we fill it full of mineralization. Entonces, en los huesos, el colágeno se utiliza así como el fundamento y después lo rellenamos de minerales. And that makes a very strong structure. Y eso lo hace una estructura muy fuerte. And if you're building the best building you can, you do the same thing. Y uno, si quiere construir un edificio lo mejor forma posible, lo haces igual. You lay down the steel and then you mineralize it. Primero se pone todo el fundamento y después hace el vaciado. See, this is what these men are doing. Y es lo que- Rebar and concrete. Es lo que están haciendo los hombres, están poniendo el hierro y después el vaciado. So humans have duplicated what God has done in our body. Así que los seres humanos están duplicando lo que Dios ya había hecho en nuestros cuerpos. But we're even better because our cells inside of our bones are constantly reconstructing and making them again. Pero nosotros estamos hechos mejor que lo otro porque las células del cuerpo se reconstruyen una y otra vez. So technically our bones should never get brittle or broken. They're always being regenerated. Así que, en teoría, nuestros huesos nunca se deben poner quebradizos así y no deben romperse porque se están regenerando. Imagine this building always remaking the columns and always remaking the roof, but always knowing exactly where to stop and where the concrete is needed. Imagínate que este edificio, en todas las columnas se reparan a sí mismas y nunca tenemos que hacer ninguna reparación. Sería Yeah, that bueno, would be ¿verdad? nice, wouldn't it? This is what our bodies do. They don't lay down too much bone. They know where to stop. Es lo que hace el cuerpo. Ellos no desarrollan en forma exagerada el hueso, saben cuándo detenerse. And our bodies are perfectly prepared to redo and remake all the time. El cuerpo está perfectamente capacitado para volver a hacer y regenerar.
So now I must ask you, where does rebar come from? Where does this metal come from? Entonces ahora tengo que preguntar, ¿de dónde sale el hierro que se usa en las columnas? This is a picture of a steel mill Esta es una fotografía de una compañía de aceros that brings in metals, junk metals, and melts them and changes their composition and then forms them and makes them into steel, into usable steel. Entonces ahí viene todo el metal de donde se traiga y lo derrite y lo hace y lo convierte en acero. So this is a picture of hot metal being formed into the correct shape. Aquí tenemos una foto del metal que se calienta y lo están formando. And here is actually a picture of rebar being formed. Y es una fotografía donde están haciendo las varillas. So is this where rebar comes from? ¿Es de aquí donde sale la varilla? Is this the source of steel? ¿Es esta la fuente del acero? No. No, It's this man. es este hombre. This man thinks of the machine and commissions the company to make the machine, and then he designs the control systems to control the machine. Este hombre es el que idea las máquinas, le dice a la compañía cómo la quiere y después crea los mecanismos para controlar el producto. This man is my father. Este es mi padre. He designs control systems for steel mills. Él diseña sistemas de control para las compañías de So acero. I've seen steel mills. He's taken me in when I was young. I've seen the hot metal. De chiquilla me llevaba a la fábrica y yo vi el metal caliente, candente que va saliendo. That steel mill takes constant maintenance and constant control and constant re-engineering. Esa fundidora requiere de trabajo constante y de reparación constante y estarlo trabajando. So my father has always been employed. Así que mi padre siempre ha tenido su trabajo. So where is the collagen factory in this? Entonces, ¿dónde está la fábrica del colágeno en esto? Well, it turns out there is a collagen factory there. The machines to make collagen are there. Aquí está la maquinaria para crear el colágeno, ahí está. But where's this man? Pero ¿dónde está este hombre? Because we know from experience that machines and maintenance and control mechanisms, they don't pop up all by themselves. They don't come around all by themselves. Porque sabemos de hecho que las máquinas y los mantenimientos y las cosas no surgen de la nada. Instead, someone intelligent must act on them and control them. Debe haber un ser inteligente que actúe sobre ellos y los controle. So in molecular biology and in creation, we refer to this as biological information. En la biología molecular, en la creación, hablamos de esto como la información biológica. And people have written, intelligent people who care about creation have written books from this perspective saying, because there's so much information in biology, this must be that someone generated this information. Y eruditos de la creación dice, bueno, hay tanta información y hay tanta complejidad en la biología que realmente tiene que haber habido un ser inteligente que lo creó. With purpose and function Con un propósito, con su that función. we cannot see during the processes of evolution. Evolution is blind. It cannot know what is needed and what needs to be controlled. Un propósito que no se ve en el proceso de la evolución, porque la evolución es ciega, no sabe lo que va a hacer, simplemente está haciendo, según ellos, haciendo cosas. So I'll read this slide. Así que va a leer esta. Like other types of real information, biological information includes language, a symbolic representation and grammar. It includes meaning, an informative message or specification, and purpose, an expected result. Al igual que otros tipos de información en el mundo real, la información biológica implica un lenguaje, es decir, la representación simbólica y gramática, significado, el mensaje informativo y especializado, y propósito, resultados esperados. So not to put human knowledge above the Bible, Como para no poner el conocimiento humano por encima de la Biblia, instead to use just the simplest common sense, the simplest amount of reasoning, hay que, en lugar de usar el razonamiento más sencillo, we can say it is our universal experience that these things arise only through the operation of intelligence. If information and language and meaning and purpose do not imply someone intelligent, what do we mean by the word intelligent? es nuestra experiencia universal. Estas cosas surgen solo a través de la operación de la inteligencia. Si la información, lenguaje, significado, el propósito no implican inteligencia, ¿qué queremos decir con la palabra inteligencia? So I must ask you, how much evidence are you maybe not you believe, but how much evidence are you waiting for before you'll believe what
Christ says. Entonces, debo hacer la pregunta, ¿cuánta evidencia debemos como seres humanos esperar para creer lo que dice Jesús? Y está hablando a aquellos que no creen. Are you waiting? I don't know how much evidence will be needed to convince you. No sé cuánta evidencia se requiera para convencernos. So if we take a walk through the book of John, Así que si caminamos a través del libro de Juan, you'll see there that Jesus did many miracles. vemos que Jesucristo realizó muchos milagros. He changed water to wine. Convirtió el agua en vino, He healed someone. sanó a una persona And then he fed 5,000 people. y alimentó a 5,000 personas. And in reading The Desire of Ages, Ellen White says that many people were aware of this. Y cuando Elena de White lo declara en el deseado de todas las gentes, dice que mucha gente se dio cuenta del asunto. After he fed the 5,000, he sent the disciples across the lake. Después de alimentar a los 5,000, le dijo a los discípulos que cruzara el lago. And then that night he walks across the water to meet them. Y esa noche caminó sobre el agua para encontrarse con The ellos. very thing that we define as divine, walking on water. Lo mismo que nosotros decimos, eso es divino, caminar sobre el agua. And in Desire of Ages, Ellen White indicates that his disciples had talked about this the next morning when he arrived on land, that Y- people ask about it. Y Elena de White menciona que él al siguiente día, los discípulos platicaban de esto cuando llegó a la tierra. And so the people there on the shore, they ask him, "How did you get here?" Y la gente que estaba ahí en la orilla decía, ¿y cómo llegaste aquí? They were waiting. They wanted to proclaim him king and have him say, "Well, I walked on water." Ellos querían proclamarlo rey y querían escuchar de sus labios, caminé sobre el agua. And they ask, "We would like to do your will. What is your will?" Y queremos hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? And he says, "Believe in the one that was sent." Creed en aquel que fue enviado. And what was their response? ¿Y cuál fue su respuesta? Show us a miraculous sign and we'll believe. Muéstranos una señal milagrosa y creeremos. What had he just done? ¿Qué es lo que acababa de hacer? He had fed 5,000. He had turned the water to wine. He had walked on water. Había alimentado a los 5,000, había convertido el agua en vino, había caminado sobre el agua. And he says, "No sign will be given to you." Y él dice, ninguna señal será dada. Because the evidence was already there. Porque las evidencias ya estaban ahí. Even John the Baptist, he says, "Are you the one who is to come?" Aún Juan el Bautista dijo, bueno, ¿eres tú el que iba a venir? And Christ didn't open up Genesis. He didn't open up Isaiah. He didn't explain these things to John the Baptist. Y Jesucristo, él no abrió el libro de Génesis, ni tampoco Isaías, no le dio explicación alguna a Juan el Bautista. Instead, what did he tell John the Baptist? Es más, ¿qué le dijo a Juan? The blind are made to see. Los The ciegos lame ven, walk. los cojos caminan. The evidence is there Ahí están las if you evidencias, choose to believe. si lo quieres creer. So the single most important event in Christianity, Así que el evento más único, más importante en el cristianismo, God came to this earth and lived a perfect life. Jesucristo, Dios vino a este mundo y vivió una vida perfecta. His perfect life takes the place of your imperfect life. Su vida perfecta toma el lugar de mi vida imperfecta. And by his death, our debts are paid. Y por su muerte, todas nuestras deudas son But pagadas. for most of the people living during his time, he said, "Look, just look." Pero, y para la gente que vivió en su tiempo, él dijo, mira, observen. He did not say, "I am the Christ and let me perform this miracle and I'll do all these things." Él no dijo, yo soy el Cristo, voy a hacer estos milagros, voy a hacerlo todo. He says enough evidence has been given. Allá la evidencia se les dio. Now it is true that he explained the scriptures very carefully to his disciples Es later, cierto que le explicó las escrituras a los discípulos, because it is by their words that we believe. porque es por sus palabras que hemos llegado a They creer. needed to have a very good understanding of what was Ellos going on. tenían que comprender bien lo que sucedía. But the 5,000 people who were baptized at Pentecost, Pero los 5,000 bautizados en el Pentecostés they believed because of the words of the disciples, even without evidence. creyeron por las palabras de los discípulos, aún sin evidencias. And Christ says, "You believe because you have seen and heard, but blessed are those who believe who have not seen." Y Jesucristo dijo, bueno, ustedes creen porque han visto, pero bienaventurado aquel que no ha visto y cree. So I ask you, is the evidence that we have sufficient? Y por eso pregunto, ¿será suficiente la evidencia que tenemos? Will you be willing to exercise some faith as Christ asked the people of his time to do? ¿Estamos dispuestos a ejercer la fe como Cristo le pidió a su gente que lo hiciera? It is my personal belief that if in science God gave us
undeniable evidence that he was the creator and there was a flood, Es mi creencia que si en la ciencia Él nos dio evidencias irrefutables que es el creador a través de la biología del diluvio, that perhaps God would limit humanity's free will to believe. que Él tal vez podría limitar la libre albedrío del humano para Instead, creer. he's given you sufficient evidence and asks you to practice faith. A cambio, realmente lo que Él ha hecho es darnos las evidencias para poder practicar nuestra fe. He has not asked you to blindly practice faith. Él no te pide que practiques fe ciegamente. There's plenty of evidence in the natural world. Hay muchas evidencias en el mundo natural More importantly, there's evidence in the Bible, y más importante, hay evidencias en la Biblia. historical, archaeology. En forma histórica, en forma de la arqueología. But for me personally, the most important evidence Pero para mí personalmente, la evidencia más importante is that God promises if we have a relationship with Him, we will experience love and joy and peace. que Dios nos promete que si tenemos una relación personal con Él, experimentaremos el amor, el gozo y la paz. And I can testify that unless I am in relationship with Christ, I can experience no joy Y and no peace. puedo testificar que a menos que esté en relación con Dios, no puedo tener paz y gozo. I found this being to be trustworthy in the things that He said about Himself. He visto que este ser es digno de confianza por lo que Él ha dicho de sí mismo. The things where He asked me to test Him, taste and see that I'm good. Donde Él me ha pedido, no, pruébame, And I probad know y that ved que soy bueno. that when I'm with Him, I too am good. I experience His goodness. Y también sé que cuando estoy con Él, soy buena y he experimentado lo que Él He es. says, test me in giving your tithe, and I've done that. Dice, probadme dándome tus diezmos y lo he hecho. And I know that I am blessed. Y sé que me bendice. So I've learned to trust Him on the things that He's invited me to test Him on. Quiero probarlo en aquello que Él me ha pedido que le pruebe. And because of that trust, then I believe the other things that He says about Himself. Y debido a eso, yo sé que las cosas que ha dicho de sí mismo, Because He says things about Himself that I can't necessarily test. y hay cosas que Él ha dicho de sí mismo que yo no puedo probar. He says, I'm the creator. Él dice, soy el creador. And He says, there was awfulness on the earth and I sent a flood. Dice, había maldad en la tierra y envié un diluvio. I can't test these things, Eso no puedo probarlo en un laboratorio. even though He has left evidences for these in the world around me. Aun cuando ha dejado evidencias en el mundo que nos rodea. But I know He is trustworthy. Pero sé que es digno de And so I confianza. believe. Y por eso creo. In Hebrews, we find the faith chapter. En Hebreos encontramos el capítulo de la fe. And I have memorized much of it. He memorizado una gran parte de And él. many of you have too. Y posiblemente muchos de ustedes And we también. memorized the first verse because that's very important, what faith is. Y memorizamos el primer versículo porque es importante saber lo que es fe. But also there is another verse, verse 6, Pero también existe otro versículo, el 6, that says, without faith, que dice que sin fe it is impossible to please es God. imposible agradar a Dios. So He desires us to practice faith as well. Él quiere, Él desea que practiquemos nuestra fe. But as a biologist, I know my faith is not blind. My faith is re-established over and over and over every time I study bacteria. Y como bióloga, yo sé que mi fe no es ciega, se refuerza una y otra vez al estudiar las bacterias. And in this conference, we want to reestablish your faith over and over in biology, in geology, in anthropology, in cosmology. Y en esta conferencia queremos revitalizar vuestra fe en la biología, en la antropología, en todas las ciencias que estamos viendo. We want to tell you things to establish your faith that you may not hear in the textbooks or on the news. Queremos decirles cosas que va a establecer su fe, cosas que no van a leer en las noticias, no lo van a escuchar en los My noticieros. friends, there is plenty of evidence in the natural world to Mis establish your queridos, faith. hay muchas evidencias en el mundo natural para afianzar su fe. I have told you just a couple, Les he dicho un par de ellas, but there are many, many, many others pero hay tantas más. that I've listed here that I'm not going to talk about, and I don't even know completely all about. Hay muchas de las cosas que ni siquiera conozco yo a la perfección. We talked a little bit about a couple of things at the beginning. Hablamos de un par de cosas al inicio. So, what is the conclusion? Así que, ¿cuáles son las conclusiones? Does the natural world disprove evolution? El mundo natural refuta totalmente la There are evolución. things that we don't understand, Hay cosas que no comprendemos, but
that doesn't mean that God is untrustworthy. Pero eso no significa que Dios no sea digno de confianza. Are the evolutionists maybe purposely ignoring some data? Los evolucionistas están haciendo de vista gorda ante algunos datos. Maybe, but they too have faith that they'll figure it out. Pues posiblemente, pero ellos también tienen fe que de alguna manera lo van a descifrar. We come at this from different worldviews. Y esto nos aproximamos a esto desde diferentes cosmovisiones. I'm here to testify that my worldview gives me joy and peace. Yo aquí lo vengo a probar porque puesto que mi cosmovisión me concede And gozo y paz. I go through life happy and joyful. Y yo voy contenta por la vida And because I know God. porque conozco a Dios And because I have value. y porque tengo valor. Because there's only that thing in my life that can give me value. Porque hay solamente esto en la vida que me concede valor. It doesn't matter if I'm the chair of a department or I'm a mother of beautiful children or have a beautiful husband. No importa que sea directora de algún departamento, tenga hermosos hijos y tenga un maravilloso esposo. It doesn't matter how rich I am or how beautiful I am. No importa cuán rico o cuán hermosa sea. These things can never give you value. Estas cosas no te dan valor. And this is what we must impress upon the children that you teach. Y es esto lo que les tenemos que enseñar a los niños que tenemos en el salón. The reason you are beautiful and precious and loved is because you're in God's image. La razón que eres hermoso y que se te quiere y eres una persona porque eres hecho a la imagen de Dios. So if I had 10 children, Si yo tuviese 10 hijos, I wouldn't decide that I only needed 5 and get rid of the other 5. yo no decidiría, bueno, solo me quedo con 5, los demás me deshago de ellos. No, each is individual and unique and beautiful. No, cada uno es único, es especial, es hermoso. If my heart is capable of growing for each of my children, Si mi corazón tiene la capacidad de crecer para cada uno de mis hijos, God's heart is the same. He just has a few billion children. el corazón de Dios es igual, nomás que Él tiene algunos billones de hijos. And He would do everything in His power to be able to be with you. The same that we would do everything in our power for our children's happiness and longevity. Y Él hace todo lo que está en su poder para estar contigo, así como nosotros queremos que nuestros hijos sean contentos, felices. In the United States, there is a large problem with young people committing suicide. En los Estados Unidos ha existido un problema bastante grande con el suicidio de los jóvenes. It is heartbreaking. They get on social media. Es desgarrador realmente. Ellos se meten a los medios sociales. And people make fun of them or say they're not beautiful. La gente se burla de ellos o le dice que no son hermosos. And they feel they have no value. Y dicen que no carecen de valor. Because there is no core belief of who they are. There's no understanding of who they really are. Porque no tienen un conocimiento, una creencia medular de quiénes son ellos. Instead, this is the second generation of people brought up in evolution in the United States. Es la segunda generación de personas que han crecido con el concepto de la evolución en los Estados Unidos. And if you have no cultural or worldview but evolution, then your values must be different. Entonces, si no tienes una cosmovisión cultural más que la de la evolución, tu sistema de valores es diferente. If you're unpopular or Si no- unattractive, Si no eres popular, eres medio feyón, if you can't attract someone you'd like to attract, si no puedes atraer a aquella personita que quisieras atraer, which means at the end result you will not be able to reproduce. es decir, al final de todo, no podrás reproducirte. According to evolution, you're useless. De acuerdo a la evolución, careces de valor. And 9-year-old little girls are believing this. Y las niñitas de 9 años de edad lo creen. And because someone makes fun of them, they hang themselves in their closet. Y porque alguien se burla de ellos, se cuelgan en el In the United closet. States, this is happening a lot. Y en los Estados Unidos sucede una y otra vez. The outplay of evolution on the human psyche. Lo que la forma en que afecta la psiquis humana la evolución. This is not what God wants. You are a No. valued child. No es la voluntad de Dios, eres un hijo valeroso de Dios. The same way our children have value because they're made in our image. Así como nuestros hijos tienen valor porque fueron hechos a nuestra imagen. You too and your students are made in God's image and you have value. Tú y tus hijos también fueron hechos, y tus niños en la escuela fueron hechos a la imagen de Help your Dios. students to see this. Ayúdeles a los niños a ver esto. Help them to understand what a beautiful creature they are in God's mind. Que ellos puedan comprender cuán hermosa criatura son en los ojos de Dios. My children believe very strongly about the religion that I teach them. Mis hijos creen firmemente en la religión que yo les enseño.
The reason they believe, because when I explain to them how our religion and our Christianity works, La razón que creen es porque al explicarles cómo es que nuestro cristianismo y religión funcionan, they're still young, 10 and 12. son chiquillos, tienen 10 años y 12 años. But the religion that I have explained to them is the only thing in their life La religión que yo les he enseñado es que lo único en su vida that is able to give them what they really want. que les puede dar lo que ellos realmente quieran, What they desire above everything else is to be with their mother and father for the rest of their lives. lo que desean sobre cualquier otra cosa es estar con mamá y con papá el resto de sus The vidas. most devastating thing in their mind is to be separated from me. Lo más desgarrador para ellos sería su separación de mí. They're not teenagers yet, they'll get over it. Todavía no son adolescentes, al rato se les va a quitar. But the view of Christianity allows them to see how they will always be forever with the people they love. Pero la visión del cristianismo saben que ellos van a estar para siempre con las personas que aman. They do not know yet, they're still growing in understanding that it is God who is the most loved. Ellos siguen en crecimiento y todavía no saben que es Dios el que es el más amado de But todos. this view of the great controversy that I am able to explain to them is very dear because it provides a way for them to have what they want. Pero esta visión del gran conflicto que les puedo compartir es algo muy querido porque ellos pueden comprender y saben lo que realmente desean. The desire to be forever with those they love. Es el deseo de estar para siempre con los seres amados. When you begin relationship with Jesus, Cuando uno inicia una relación con Jesús, it's like falling in love for the first time every day. es como enamorarte todos los días por primera vez. You are valued and you have worth, and it's so exciting. Eres una persona que tiene valor y sabes y te emocionas con esto. And someone is very interested in you and how you are and how your life is that day. Alguien se interesa por ti y sabe cómo estás y dónde estás y cómo va tu vida. So I invite you also to have a relationship with Jesus and to challenge your students and anyone you come in contact with Y por with eso the te joy of relationship. Te desafío a que tengas una relación con Jesús y que puedas compartir todo el tiempo con los niños esto. And never believe that there is not enough evidence to believe. Y nunca creas que no existe la evidencia para poder creer. Gracias. Que Dios les bendiga.